En la actualidad, el doctor Adolfo López de Munain es jefe de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Donostia, director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia. Su campo de investigación son las enfermedades neurogenéticas y dentro de ellas, de manera muy especial, las enfermedades neuromusculares que afectan al músculo, campo en el que ha desarrollado proyectos tanto de caracterización fenotípica como de miología fundamental o aproximaciones terapéuticas. Actualmente su grupo tiene proyectos activos en distrofia de cinturas tipo 2A, distrofia de Duchenne, distrofia miotónica tipo 1 y distrofias facioescapulomerales. Desde sus primeros años de actividad profesional, el doctor López de Munain ha compaginado su actividad asistencial con una intensa actividad investigadora, razón por la cual se le han concedido diferentes premios y reconocimientos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta presentación tan de amigos. Es otra vez un gusto estar aquí otra vez con vosotros. Disculpad que haya llegado tarde y probablemente el hecho de que la presentación mía vaya después, cuando estaba previsto que fuese a primera hora de la mañana, haga que repita alguna cuestión, pero procuraré imaginarme lo que Alessandra y Jordi y Chris han contado para no incurrir en demasiadas cosas. Quiero empezar agradeciendo a los amigos holandeses y belgas su extenso trabajo en distrofia facioescapulomeral. Gran parte de lo que sabemos es gracias a ellos, no son los únicos en el mundo que investigan en distrofia facioescapulomeral, pero para mí fue un descubrimiento los primeros trabajos de George Parker, y yo estoy de acuerdo en que esta enfermedad debe rendir un homenaje a este hombre que ha dedicado toda su vida a esta enfermedad, y probablemente no estaríamos hoy aquí hablando de las cosas que estamos hablando, de terapias, si no fuese por el empuje de toda la escuela holandesa, Silver van der Meer, con los cuales tenemos relación de amistad desde hace años. Voy a intentar hacer un sumario de cosas desde la vertiente clínica. Como han dicho, yo soy clínico, yo veo pacientes y bueno, la verdad es que desde el punto de vista genético yo solo tengo una diapositiva que no la he tenido en esta presentación, donde pongo estas matriosas, las muñecas rusas, ¿no? Para mí la distrofia facioescapulomeral es una matriosa, porque cada vez que creo que ya la entiendo, alguien me saca un conejo de la chistera y nunca terminamos de entender exactamente qué es lo que ocurre, aunque por el camino vamos entendiendo cosas y vamos entendiendo cosas que son fundamentales para intentar desarrollar terapias como acabamos de ver. Vamos a hablar de algunos aspectos, ya digo, voy a intentar no repetir las cosas que creo que han podido contar mis compañeros. Bueno, desde el punto de vista clínico, una de las cuestiones que a mí me ha llamado siempre la atención es que esta es una enfermedad muscular donde dentro del complejo sintomático es muy variable. Es asimétrica, podemos encontrar una amplísima variabilidad dentro de la familia, podemos encontrarnos con músculos que al microscopio electrónico están muy afectados y otros músculos no afectados. Yo recuerdo que en 1986, justo cuando terminaba la residencia, yo presenté una comunicación en Madrid sobre una familia que era miopatía dismadurativa autosómico dominante. Y años después supimos que era una FSH que no se parecía nada a las otras. Hemos visto hermanos de los cuales uno es portador y el otro tiene una sintomatología muy llamativa y el portador está asintomático. Por lo tanto, es una enfermedad que es todo un reto desde el punto de vista diagnóstico, sobre todo para intentar predecir qué es lo que va a ocurrir. Tenemos más o menos atado el diagnóstico molecular, como veremos a continuación, pero realmente a veces es muy difícil contestar a las preguntas que nos hacen los propios pacientes. A este respecto, decir que muchas veces las máximas que publicó Padler hace más de 30 años con respecto a predicciones, como recuerdo, si para los 30 años no hay síntomas, es probable que no desarrolle síntomas, siguen en gran parte siendo válidas. De tal forma que muchas veces, gracias a este trabajo pionero, cuando no se sabía ni dónde estaba el gen de la distrofia facioescapulomeral, podemos responder a algunas preguntas que son las que realmente importan a las familias. Al ser una enfermedad asimétrica y una enfermedad variable, uno de los problemas que ya ha mencionado aquí es que tenemos dificultades para poder medir la cantidad de enfermedad. Y máxime en un contexto clínico que, como vosotros sabéis, pues no tiene demasiado tiempo. Podemos
medir la fuerza muscular de los músculos y veis que estos 13 pacientes que están abajo representados y en verticales están los músculos. Vemos que en rojo son músculos afectados, amarillos son músculos poco afectados y veis que de los 13 pacientes hay una amplia variabilidad, aunque sí que hay algunos músculos que están más afectados que otros. Este trabajo de cartografiar los déficits musculares, ya no de forma manual, sino también con la ayuda de la resonancia y algunas técnicas que nos permiten medir y cuantificar la grasa, como vemos en esta diapositiva, medir exactamente la cantidad de grasa que tiene un músculo, cuantificarlo como para tener un marcador de enfermedad. No nos vale solamente decir esta fuerza está a 3, está a 4, sino tenemos que cuantificar. Y ahí hay un importante desarrollo que viene no solamente de la distrofia facioscapulohumeral, sino que viene de otras distrofias. Muchas veces me preguntan, es que en mi enfermedad no hay investigación. Mucha de la investigación que se hace en enfermedades musculares es transversal, es útil para unas enfermedades y para otras, y este es un ejemplo porque necesitamos medir la cantidad de enfermedad. Ya se habrá dicho aquí que hay una cierta relación entre el tamaño de la elección de este cassette que se descubrió en 1990 y la intensidad de la enfermedad, de tal forma que en líneas generales podemos decir que las formas infantiles son las que han perdido más material genético y que a partir de ahí tenemos una gradación hasta las formas prácticamente asintomáticas. Pero también habrá quedado dicho que dentro incluso de la misma familia nos podemos encontrar extremos importantes. Desde el punto de vista de resumen, no voy a tratar de repetir las charlas anteriores, la FSH mayoritariamente se asocia a delecciones de este cassette que está en el cromosoma 4 y que se acompaña de una hipometilación, de un cambio del genoma, diríamos de los modificadores que tiene el genoma, moléculas que están pegadas al genoma, y hay una variante, FSH2, asociada a otro gen que está en otro sitio y que también influye sobre esa zona. Esto es muy curioso porque un gen que está en otro cromosoma tiene como diana la hipometilación de esa zona del cromosoma 4. Y esto es una cosa que muchas veces me suele rondar la cabeza y digo, no hay 2 sin 3 y no hay 3 sin 4. Y tal vez alguno de los enfermos que tenemos todavía con fenotipos no claramente claros, pues algún día nos puedan explicar cuál es la relación y por qué cuando esto ocurre los músculos que se afectan son específicamente estos. No se afectan otros, se afectan esta musculatura, digamos, escapuloperoneal con algunas extensiones. También es curioso que no todo ese cambio es capaz de producir la enfermedad, sino que se tienen que dar una serie de condiciones. Es decir, tiene que haber un cromosoma 4 especial, un cromosoma 4 que tiene unas marcas especiales, lo cual, como Pili nos comentará luego la doctora Camaño, eso plantea algunas dificultades en el diagnóstico. Este sería el esquema que hacemos hoy. Hace 10 o 12 años, cuando alguien tenía una distrofia facioscapulohumeral desde el punto de vista clínico, estudiábamos la distrofia y siempre nos quedaban un 5 o un 10% de casos en los que, una vez asegurado que el fenotipo correspondía a la enfermedad, nos fiábamos de los datos clínicos y el resultado era negativo. Desde que sabemos que existe el otro gen, pues ahora hay un flujo y por lo tanto muchas personas pues siguen este camino y a veces esto es un poco más tortuoso porque a veces ni siquiera el 1 y el 2 funciona y hay que buscar un 3 y, como digo, un 4. En los últimos años hemos introducido también algunas correlaciones que nos sirven en la clínica para decir cuál es la relación posible que tiene un tamaño de un fragmento que podemos mirar en un chico joven de 18 o 20 años y la previsión de qué es lo que va a ocurrir. En general, bajo mi punto de vista, esto tiene escaso valor porque generalmente a la edad de 18 o 20 años, que es cuando esa persona puede consentir para hacerse un estudio genético, antes sería un tema más discutible, aunque también se puede hacer bajo determinadas condiciones, en general ya ves un poco qué secuencia clínica va a haber. Si una persona con 20, 25, 26 años no tiene prácticamente síntomas, a pesar de que en un estudio de portadores se haya determinado que es portador, es probable que la sintomatología que tenga sea muy leve. En general, en mi experiencia, para los 30 años, como ya nos anunciaba Padler, la mayoría de los pacientes que van a tener una sintomatología clara la van a tener. Se ha mencionado aquí cuál es el papel de Dux, no voy a repetir. Simplemente voy a decir alguna cuestión que mi impresión personal, y luego si no lo podemos discutir con Alessandra,
tendremos algún otro conejo en la chistera después de Dux. Ya sabemos que existe. Dux probablemente explica una gran parte de lo que está ocurriendo. Sabemos que la expresión de esa proteína que no debería expresarse en ese momento es tóxica. Cuando esto se hace en el músculo degenera y lo vemos, por lo tanto ya sabemos que eso es malo para el músculo. Tenemos las dificultades técnicas que yo me congratulo de que la compañía Faciotherapies haya encontrado el camino para estudiar la expresión de DUS, porque la expresión de DUS es algo que nos gustaría tener en los laboratorios bien estandarizada para intentar correlacionar la clínica, y esto no se ha conseguido bien, pero es fundamental para un ensayo clínico saber si lo que tú estás utilizando como fármaco, posible fármaco, realmente reprime este gen. Pero como digo, hay algunas evidencias en la literatura de que no siempre DUX está relacionado con la enfermedad y que quizá hay algún otro mecanismo complementario. Esto no es muy sorprendente, y esto hay que tenerlo claro en biología, que a veces buscamos, y los pacientes lo entendéis así, y los médicos también, un culpable. A ver, ¿quién es la causa primera que esto hace? Yo os voy a poner un ejemplo, no sé si es muy bueno, pero como tenemos en Donosti un problema con el tren, que es muy lento, que cuando llega a Burgos ya nos hemos aburrido, y no os digo ya cuando llegamos a Madrid, que lo explico de la siguiente forma. Si el tren sale de San Sebastián a 1 hora y yo llego 10 minutos tarde a la estación, por mucho que yo patalee y le diga al revisor lo que sea, el tren se ha marchado. Tengo que coger un coche, venir aquí a Burgos, intentar llegar por carretera y volverlo a coger aquí. En biología hay cascadas de eventos. Algo pone en marcha el problema. Ese problema sigue su curso, va tocando en cascada otras cosas, y a veces es un poco infantil o demasiado simple intentar detener la causa primera. La causa primera empezó hace mucho tiempo. Tenemos que intentar entender en cada enfermo en qué situación está y dónde está el proceso en ese momento, porque las terapias, como también ha señalado Chris, van a ser necesarias varias terapias. Quizá una terapia sea importante para parar la expresión anómala de DUX, pero el daño que DUX ya ha hecho y otras cosas que en cascada han venido después de DUX, probablemente lo tengamos que abordar de otra forma. Por otro lado, si nosotros sabemos que DUX es malo, pero conocemos cuáles son los mecanismos por los que DUX acaba haciendo daño muscular, tenemos otras nuevas alternativas de terapia, si conocemos exactamente bien cuál es la biología en cascada de esto que ocurre. Por lo tanto, no está dicha la última palabra. Antes se ha comentado por qué las compañías, por qué no vamos todos juntos. Yo creo que es bueno que haya mucha gente trabajando en diferentes cosas, porque al final lo que nos mueve a todos es encontrar una solución, y probablemente, es mi pensamiento, la solución para esta enfermedad, como para casi todas las enfermedades musculares, será un cúmulo de cosas que intenten resolver diferentes aspectos de la enfermedad. Quiero recordar que en este momento hay un ensayo clínico de una compañía que está desarrollando tratamientos antimiostatina, que es una proteína que cuando inhibimos podemos producir un desarrollo muscular importante. Ese tratamiento que se está planteando para algunas distrofias podría perfectamente utilizarse para intentar desarrollar un músculo que ha estado atrófico, un músculo que ha estado lesionado por esa expresión de DUS. Una vez que nosotros hayamos conseguido parar ese problema, otro tipo de terapias, o terapias de las que seguramente habrá hablado Jordi Díaz Manera, para intentar regenerar el músculo perdido. Por lo tanto, no es mala la competencia, no es malo que todo el mundo se dedique a diferentes aspectos, porque posiblemente todo sea necesario. Otro aspecto importante de la cascada de DUX es que cuando vamos conociendo qué es lo que hace esta proteína, por qué es dañina, nos da la oportunidad de encontrar algo que también se ha mencionado, que es la presencia de biomarcadores. Los biomarcadores son fundamentales en medicina. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien viene a la consulta con mucha sed, pierde peso, pues este hombre pues igual tiene una diabetes. Hace 300 años, cuando esto ocurría en una consulta, lo único que podía hacer el médico era pedirle una muestra de orina al paciente, meter el dedo, probarla. Si era dulce, diabetes mellitus. Si no era dulce, diabetes insípida. Afortunadamente tenemos un biomarcador de la diabetes, que es medir la glucosa en sangre. Y no solamente es un biomarcador de la enfermedad, sino nos permite decir, este diabético está haciendo bastante bien las cosas, se toma bien el tratamiento, hace bien la dieta,
porque está controlado. Tiene una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y sus glucemias basales están en torno a 120, 130. Por el contrario, un diabético que viene una vez sí y otra también con 200, una de dos, o le estamos dando poco tratamiento o no nos hace ni caso, o las dos cosas, como suele ocurrir. Esto nos permite medir la cantidad de enfermedad, nos permite ver cuál es el efecto del tratamiento. Eso es un biomarcador. Hay biomarcadores de diagnóstico. Si tienes positivo el biomarcador, tienes la enfermedad. Hay biomarcadores de pronóstico. Si tienes este biomarcador, tu enfermedad va a ir mejor o va a ir peor. Y hay biomarcadores que son biomarcadores de acción terapéutica. Y hay de más tipos. Un biomarcador puede ser una resonancia magnética, puede ser una prueba bioquímica, puede ser cualquier cosa que nos dé información sobre cuál es el curso de la enfermedad. Pues bien, el hecho de que DUS actúe en cascada sobre diferentes vías nos ofrece la oportunidad de descubrir moléculas que quizás sea más sencillo de estudiar en sangre periférica, incluso en orina, que en el músculo, para poder determinar cuál es el efecto de las terapias que vayamos probando. Y esto es fundamental por una cuestión. En las enfermedades musculares, como vosotros sabéis, el proceso es un proceso muy lento, es un proceso que dura años. Los ensayos clínicos en humanos normalmente pueden durar un año, no mucho más, y muchas veces mucho menos. Los primeros, de hecho, suelen durar semanas. El hecho de que un ensayo dure semanas significa que quizá el tratamiento que estamos utilizando, que no es tóxico, ya hemos descrito que no es tóxico, no es lo suficientemente potente para que veamos clínicamente la mejora del paciente. Y podemos llegar a la conclusión errónea de que ese tratamiento no sirve. No sirve porque el paciente no se ha levantado de la silla de ruedas, o no sirve porque no ha incrementado la fuerza en esos 6 meses. Los biomarcadores, cuando están bien diseñados, cuando realmente representan una parte importante de la enfermedad, son los que nos permiten decir, sí, no ha mejorado, pero va a mejorar, porque el biomarcador lo está indicando y por lo tanto, paciencia. Tenemos que hacer otro ensayo diseñado a más largo tiempo. Por lo tanto, es importante conocer no solamente las proteínas que están mal en la enfermedad, sino aquellas que nos pudiesen dar de forma indirecta idea de cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Otro aspecto diferente de la enfermedad, desde el punto de vista clínico, es tratar de explicar por qué algunos enfermos están mejor que otros. Y esto es una cuestión que la vemos todos los días. Bueno, este es un trabajo reciente que hace referencia a marcadores genéticos que modifican la enfermedad. Hay un caso, que no lo voy a explicar verbalmente, que nos ilustra esto. Como sabéis, en la distrofia de Duchenne hay un modelo animal en perro muy buen modelo, en el sentido de que es un perro que tiene la enfermedad muy parecida a los humanos, a diferencia de lo que ocurre en el modelo murino de la enfermedad de Duchenne. Hay 2 perros que describió Mariana Zach hace ya más de una década en Brasil, 2 perros Golden Retriever con la mutación característica de esta enfermedad, que sin embargo no tienen síntomas de la enfermedad. Sorpresa. No tienen distrofina en el músculo, no tienen proteína, deberían estar enfermos y no lo están. Esto ha llevado más de 10 años averiguar que estos perros lo que tienen es una variante en un gen que es JAG1, que está en la diapositiva, pero podría ocurrir con los otros. Es un gen que en principio no tiene nada que ver con el músculo, está implicado en una enfermedad hepática rara que es el síndrome de Alaguille, y que la sobreexpresión de este gen constitutiva en estos perros tienen más JAG1 de lo que toca, es capaz de compensar el déficit de distrofina. Si nosotros viésemos a estos perros, diríamos, los hemos curado. Los hemos curado con algo que no tiene que ver con la distrofina, tiene que ver con que tienen una sobreexpresión de una proteína gen. Bien, este fenómeno de complementación entre genes, que los genetistas llaman epístasis o digenismo en algunas ocasiones, depende cómo sea, es algo en lo cual estamos entrando gracias a las nuevas técnicas de secuenciación. Es decir, vemos un enfermo, tiene la mutación característica de una enfermedad, en este caso la distrofia facioscapulohumeral, pero probablemente en la expresión clínica de su enfermedad intervienen otros genes, otras configuraciones que hacen que este gen se exprese más o se exprese menos. Esta es una vía también importante de modulación de terapias.
volviendo al ejemplo de Jagger, lo primero que yo miré es, oye, Jagger, hombre, pues si sobreexpresamos Jagger, ya tenemos resuelto el problema. El problema es que Jagger se sobreexpresa en los tumores, es decir, es una proteína que está relacionada con el desarrollo celular, lo cual tiene un cierto sentido. Uno piensa, aunque que yo sepa no se ha acabado de aclarar cuál es la relación entre Jagger y distrofina, que estos perros destruyen músculo, pero su capacidad de regeneración es mayor que la capacidad de destrucción. Por lo tanto, el tejido regenera a una velocidad superior a la del tejido que degenera, con lo cual se produce un cierto equilibrio. No lo podemos utilizar porque Jagger, como digo, está implicado en esa regeneración activa y por lo tanto es lógico que esté vinculado a tumores, pero nos da idea de que quizá la solución para determinados problemas no esté en la causa primera, en el gen que está alterado o en la causa genética primera, sino en sus consecuencias. Bueno, dos palabras de la prevalencia. La verdad es que esta diapositiva se ve un poco mal o está cortada, pero veis que aquí entre todas las distrofias, la distrofia facioscapulohumeral, estos son estudios publicados en diferentes países, la distrofia facioscapulohumeral es una de las distrofias más frecuentes. Esto es importante porque cuando estamos hablando de enfermedades raras, yo vengo ahora de una reunión de Madrid de enfermedades raras, esto no es banal. De hecho, lo comentaba aquí, hay que hacer un estudio de mercado, y el mercado para las compañías es el número de enfermos. Y hay que ver exactamente cuántos enfermos hay, y es importante que los enfermos estén bien contados. España, como sabéis, yo miro con mucha envidia a Holanda, que tiene registros de prácticamente todas las enfermedades y te pueden contestar casi con los números exactos de los números de enfermos, cosa que en España por ahora no es posible y no sé si será posible alguna vez por la fragmentación del sistema sanitario al respecto. Pero es importante llegar a conocer el número de pacientes en registros o bien por otros medios, entre otras cosas por un tema que esta mañana se ha discutido en la reunión en la que he estado, que es en la que las compañías piden registros diferentes, porque puede haber fármacos que en este momento sean útiles para la distrofia facioscapulohumeral que ya existen y no lo sabemos. Y se están utilizando quizá para el cáncer o quizá para otra cosa. Y las compañías tienen a veces dificultades porque los mercados son los que determinan el precio de los medicamentos. Y no saber cuál es el tamaño del mercado es algo que produce confusión. Y para eso es importante conocer cuántos pacientes hay, aparte de otras multitud de cosas. Es imposible planificar servicios sociales o servicios de apoyo o servicios de rehabilitación si uno no sabe de cuántos pacientes se está hablando. Esta es un poco la tendencia que hay en Holanda, donde se ve que a partir del año 1990, cuando ya se estableció el diagnóstico molecular, pues se ve un incremento en el número de diagnósticos. Esto es lógico, cuando tenemos una herramienta que nos permite decir aumentan los diagnósticos, no es que la enfermedad esté creciendo, sino simplemente que somos más hábiles a la hora de diagnosticar a los enfermos. Otro aspecto importante, y disculpad que esta también es una diapositiva tomada de un trabajo en inglés, pero yo os voy a resumir lo más importante, es intentar establecer en la medida que podamos las correlaciones genotipo-fenotipo. Porque cuando vengan los ensayos, en los ensayos, y entendedme bien, a veces nos plantean, oiga, yo estoy en una silla de ruedas y no puedo entrar en el ensayo. Y esto no es una discusión, no es una decisión gratuita del médico que te propone la inclusión en el ensayo o del comité, del steering committee que ha hecho el ensayo. Es una decisión técnica que trata de buscar pacientes que sean lo más homogéneos posibles, pacientes en los que sea relativamente fácil poder demostrar beneficios de la terapia. Esto no quiere decir que un paciente que no entra porque está en una silla de ruedas no se va a beneficiar de la terapia. Quiere decir que quizá no es el mejor enfermo para que en una prueba aguda de 6, de 8 meses podamos llegar a ver las diferencias que queremos ver y que nos van a permitir continuar con el desarrollo de ese fármaco. Por lo tanto, es importante este trabajo que mientras las compañías desarrollan los fármacos, los clínicos vayamos depurando cómo vamos a medir la enfermedad, cómo vamos a hacer las diferentes correlaciones, y este es un trabajo en ese aspecto. Y aquí, por ejemplo, ya de forma más desarrollada, pues aquí están una serie de pruebas. Hasta ahora, cuando viene un paciente con distrofia facioscapulohumeral, invertimos, una vez que está diagnosticado, la mayoría del tiempo en resolver sus dudas y sus problemas.
necesita papeles para una silla, necesita un informe para la incapacidad, quiere saber qué posibilidades hay de tener un hijo sin la enfermedad, quiere que le resumas rápidamente cuáles son los avances en la investigación. A eso se dedica gran parte de la consulta, o al menos yo así lo hago. Bueno, pues a partir de ahora quizá tengamos que ir a una situación un poquito más clásica, que es que volvemos a la enfermedad. Y volvemos a la enfermedad para tratar de medir cómo están las piernas, cómo están los brazos, cómo está el tronco, cómo está la función en la mano, cómo está el balance muscular, cómo está la marcha, cómo está el test de los 6 minutos, porque estas parece que van a ser las medidas que nos van a permitir evaluar si un paciente puede o no entrar en un ensayo, puede haber mejorado en el ensayo. Y esto es una buena noticia. Volver a la enfermedad significa que ese tipo de síntomas, a los cuales a veces ni el paciente ni el médico prestaba atención porque no tenía forma de modificarlo, vuelve a tener interés. Aquí hay una serie de aspectos de un trabajo relativamente reciente de un autor que es Ricci, que ha dedicado bastante tiempo a hacer escalas para tratar de medir, donde sí, aquí está todo lo que tiene la distrofia facioscapulohumeral, cada uno podrá haberse reconocido unas cosas, pero lo que intenta es establecer categorías de enfermos en base a criterios, con vistas a que cuando Faciotherapies o cualquier otra compañía nos diga tengo una molécula para testar, seamos capaces de diseñar el estudio clínico metiendo a los pacientes de la forma más homogénea posible con objeto de llegar a conclusiones. Hay todavía retos diagnósticos. Nos encontramos con algunos pacientes que desde el punto de vista clínico tienen una distrofia facioscapulohumeral y que sin embargo entran en lo que se llama la zona gris. Pacientes que tienen contracciones cuyo tamaño residual es superior a 30, inferior a 34, inferior a 38. Algunos de estos pacientes en realidad eran distrofia facioscapulohumeral tipo 2 y cuando se descubrió este gen se les reclasificó. Esto tiene importancia porque algunos de ellos fueron sometidos a pruebas como diagnósticos prenatales sobre una enfermedad que realmente no tenían. Pero sigue existiendo un grupo de pacientes donde dudamos porque el análisis molecular no nos lo dice claramente, la metilación está en tierra de nadie y desde luego nos encantaría contar con ese marcador que han descubierto en Faciotherapies en clínica para tratar de medir algo que nos diga, mira, no sé lo que tiene, pero esto toca esta función y probablemente le pasa esto. La distrofia facioscapulohumeral se ha visto siempre como una enfermedad puramente muscular, aunque en la literatura hay cosas por ahí sueltas. Y las tengo aquí no para asustar, porque no estáis ninguno más enfermo porque yo saque una diapositiva del corazón o de la retina. Pero es importante que cuando vayamos a hacer los ensayos clínicos tengamos en cuenta estas cosas. Por ejemplo, cuando comparamos la presencia de anomalías cardíacas en la primera línea, veis que hay 20 pacientes que tienen un bloqueo de rama derecha, que es una anomalía en la conducción cardíaca no excesivamente grave, frente a 37 que lo tienen normal. Es una proporción bastante alta. Por lo tanto, cuando decimos la distrofia facioscapulohumeral es una enfermedad muscular que no afecta al corazón, decimos bien, los pacientes no tienen una cardiopatía clínica significativa, o si la tienen puede ser por otra causa, pero hay que tener en cuenta que algunas cosas sí se diferencian de la población normal. O el tema de la sordera. Yo me pasé muchos años diciendo, voy a hacer audiometrías hasta que ya me cansé, pero hace poco apareció este trabajo donde ya las cosas se explican. Van a aparecer pérdidas de audición con un porcentaje no excesivamente alto, pero sí significativo, en aquellos pacientes que tienen tamaños de expansión entre 10 y 15. Pero veis que cuando ya nos vamos acercando a 20, pensad que la media de los pacientes en nuestro laboratorio, la media de los pacientes sigue una curva de Gauss que seguramente enseñará Pilar, donde la media está en 24. La mayoría de los pacientes tienen 24 kilobases. Bueno, pues los de 24 kilobases obviamente no tienen prácticamente sordera clínica. Lo importante de esta cuestión es que cuando una enfermedad presumiblemente solo muscular produce cosas fuera del sistema muscular, te tiene que hacer pensar qué tipo de genes está tocando indirectamente.
porque quizá te den pistas, nuevamente pistas con respecto a la terapia, no porque esto sea un problema clínico, que ya vemos que no lo es más que en una fracción pequeña de enfermos, que para eso sí que es importante, sino porque nos está diciendo que hay algún tipo de alteración secundaria en genes que se expresan en el sistema nervioso en este caso. Bueno, los temas de correcciones quirúrgicas afortunadamente creo que han avanzado mucho. Quizá alguno de vosotros esté operado, pero quizá lo más llamativo es que en esto, o lo más positivo en la evolución de los últimos años en este país es que contamos con equipos de cirugías ortopédicas con experiencia en enfermedades neuromusculares que son capaces de decidir el momento y el tipo de intervención para corregir estas anomalías normalmente en columna que se suelen ver en los casos más graves. También podemos corregir, y alguno de vosotros lo habrá solicitado, incluso alguno puede estar operado, el tema de la corrección escapular. Yo os tengo que decir que tengo poca experiencia personal en este aspecto. Es una técnica en principio relativamente sencilla, pero tengo que decir que la experiencia que tengo no es buena. Tengo más pacientes que han tenido problemas con esta intervención que pacientes satisfechos con ella. En realidad, lo que se persigue es lo que quiero representar con esta diapositiva tomada de un trabajo de Massenalner, que es un paciente que tiene una abducción limitada a 30 grados que le permite aumentar, como veis en la diapositiva de arriba, pues aproximadamente unos 15 grados adicionales, lo cual puede tener una cierta importancia pues, de cara a su desempeño laboral. El problema es que en algunos casos que yo he visto, esta cirugía ha ocasionado dolores importantes en esa zona y ha habido que soltarla. Supongo que esto tiene que ver también con los equipos quirúrgicos y luego podemos ver si hay alguien en la sala que está operado, su experiencia al respecto. Otro aspecto no muscular de la enfermedad es la presencia de una retinopatía. Al igual que la sordera, durante un tiempo yo estuve buscando, mi mujer es oftalmólogo, y bueno, le pedía que me mirase a los pacientes, hasta que ella me dijo, pesado, que no tienen una afectación en la retina. Y es verdad, la mayoría de los pacientes no tienen una afectación clínica en la retina, pero al igual que ocurre con la sordera, y no olvidemos que la retina es también tejido nervioso, es una ventana del tejido nervioso al mundo, también puede haber una afectación en la retina. Por lo tanto, este síntoma, aunque no sea frecuente o aunque no haya un acuerdo generalizado, parece que la frecuencia es baja y está relacionada con el tamaño de la contracción, nuevamente nos indica que cuando el cuadro es muy grave o el cuadro es importante, puede haber una afectación en una proteína que en principio es extramuscular. Y esto nos tiene que servir para reflexionar sobre la función. Último, un aspecto importante que yo creo que seguramente si hacemos una encuesta, que luego igual estoy tentado de hacerla, de los enfermos que hay, creo que tengo que confesar el mea culpa porque durante años este síntoma lo olvidábamos. Oiga, doctora, a mí me duelen los músculos, el músculo duele. Las enfermedades que duelen son las polimiositis, suelen ser, los músculos no duelen. Y en esta enfermedad, y también en la distrofia miotónica, durante tiempo decíamos, esto no puede doler porque no entendíamos por qué un músculo que en principio no estaba inflamado, dolía. La distrofia facioscapulohumeral, desde los trabajos de Hudson a principios de los años 70, sabemos que algunos pacientes tienen fenómenos inflamatorios. Y de hecho, cuando DUS se sobreexpresa, lo que vemos es una inflamación, antes previa a la necrosis. Por lo tanto, algunos de los pacientes tienen fenómenos inflamatorios. Otra experiencia que los pacientes cuentan es que a veces dicen, oiga, yo empeoré en un mes, me empezó a doler esto y empecé y se me atrofió. O me empezó a doler la pierna y se me atrofió. Lo cual, aunque nosotros lo veamos a toro pasado, da la impresión de que puede haber un fenómeno inflamatorio debajo de esto. La realidad es que los pacientes, como veis en los porcentajes, se quejan de dolores musculares, no solamente en los lugares donde se produce atrofia y debilidad, sino en otros sitios. Algunos son dolores inducidos por la mala postura que les obliga a andar de una determinada forma o a estar muchas horas sentado en la silla, pero hay dolores que son musculares. Por lo tanto, esto tiene que estar claro, no puede haber un médico de cabecera que diga, pues esto no te puede doler, no, esto es psicológico. No, la distrofia facioscapulohumeral duele y cada vez que se hace una encuesta aparece como causa importante del dolor, como vemos en esta diapositiva, donde vemos que la frecuencia es importante en todos los segmentos, incluso aunque no estén muy afectados desde el punto de vista de los scores de las puntuaciones neuromusculares. Bueno, esto sería más o menos lo mismo, no voy a entrar. Luego, por último, un aspecto que trabajamos nosotros hace unos 10 años y que fue objeto
de una cierta controversia. No una controversia en la literatura, pero bueno, recuerdo que Daniel Paul Pérez, el presidente de la Asociación Americana, nos escribió y nos dijo que a él le parecía que este trabajo no estaba bien, que hacía referencia a la cognición de las personas. La función cognitiva es una función que es compleja, incluye desde las habilidades innatas de una persona hasta las habilidades adquiridas para producir unos resultados en forma de cognición. Teníamos el problema en aquella época de que la única forma de mirar la cognición era mediante test, y los test son medidas indirectas de la cognición. Todos habéis pasado algún test y sabéis que depende mucho del momento en que os lo hagan, de la longitud o el tiempo dedicado al test o de cómo ese día estéis. Bueno, la realidad es que en una muestra relativamente importante de pacientes, nosotros llegamos a la conclusión de que por debajo de 24, el punto de corte era 24, existían cambios que no estaban explicados ni por el nivel educativo del paciente ni por otras causas. Por lo tanto, pusimos una nota de atención que, añadida al problema de la sordera y al problema de la retinopatía, nos vuelven a indicar que, en nuestra opinión, en la distrofia facioscapulohumeral, aunque de forma muy minoritaria y aunque de forma mucho menos importante que la sintomatología muscular, puede haber alteraciones en otro tipo de proteínas que tengan que ver. Esto no es muy sorprendente, quizá el paradigma que vosotros conocéis es el de la distrofia miotónica, que es una enfermedad muscular, pero que tiene síntomas extramusculares que son tan o más prominentes que los síntomas musculares. Voy a terminar 2 palabras con el tema del consejo genético, que es una de las cosas que, como tratándose de una enfermedad mayoritariamente dominante, aunque hay casos esporádicos, nos pedís en las consultas, ¿no? Entonces, diferenciar un poco lo que es el consejo genético individual, del consejo genético familiar, del consejo genético reproductivo. El consejo genético personal, pues más que consejo genético es decir, oiga, ¿qué me va a pasar si yo me hago el análisis y me sale este resultado? ¿Qué puedo esperar? Ya os digo que ahí influye mucho la edad a la que ese estudio se haga. Sabéis que hay una recomendación que no es ley, pero es una recomendación muy fuerte, de que en relación al principio de autonomía del paciente, hasta que el paciente no es mayor de edad y por lo tanto pueda consentir, deberíamos demorar los diagnósticos presintomáticos en los niños. Esto cambiará si hay una terapia. Si hay una terapia y el niño es asintomático, pero hay una terapia que puede proteger su músculo, obviamente no existe ninguna razón para demorar ese diagnóstico. Pero mientras no exista, se considera que el niño debe de recibir la misma crianza independientemente de su estatus de portador. Pero hay un gap entre los 18, en la teoría es mayor de edad una persona, aunque hay gente que con 18 años no está más preparada para recibir este diagnóstico que con 20, en la que puede pedirte este consejo, y entonces ahí es donde entra un poco la experiencia, como os decía antes, de qué es lo que tú esperas en función de ese resultado. Luego está el consejo genético familiar. Cuando alguien tiene una distrofia facioscapulohumeral y nadie en su entorno tiene distrofia facioscapulohumeral, pueden ocurrir 2 cosas. Una, que sea un caso de nuevo, poco probable si el paciente no tiene una forma infantil, o que hay un cuadro de mosaicismo en los padres. Por lo tanto, puede ocurrir esto, y también puede ocurrir que alguno de los hermanos aparentemente asintomáticos sea portador. Hay que informar al paciente de esta situación y, dependiendo cómo sea la estructura familiar, la recomendación es poderlo estudiar. Claro, aquí el paciente nos pregunta, el hermano que está asintomático dice, bueno, yo soy portador, pero entonces ¿ahora yo qué? Pues probablemente para él vale esto, pero lo que no sabemos es exactamente cuál es la mecánica que va a seguir la enfermedad en caso de que ese paciente tuviese descendencia. Por eso planteamos los diagnósticos prenatales, personas que piden tener un diagnóstico antes de que el niño nazca para saber si tiene la enfermedad o no, o más recientemente el diagnóstico preimplantacional. El diagnóstico preimplantacional, para que no lo sepa, es combinar una fertilización in vitro de una pareja con un diagnóstico que se hace in vitro antes de implantar ese embrión. Ese embrión que está preparado para ser implantado en una fase muy precoz, con 5 o 6 células, se hace un estudio para ver si es o no portador y se implanta o no en función de esto.
Esto tiene algunas complicaciones porque en la distrofia facioscapulohumeral la técnica molecular de screening necesita una cantidad de ADN relativamente importante. Y en segundo lugar, cuando se utilizan técnicas indirectas, que no voy a entrar, que tratan de ver cómo el cromosoma malo va por esta familia, a veces nos encontramos con que la familia no nos da posibilidades, pues porque tanto la pareja, el afecto y el no afecto, tienen marcadores similares. La realidad es que no conozco los resultados de Bélgica, por ejemplo, donde empezaron los diagnósticos preimplantacionales hace ya más de casi 15 o 20 años, pero hoy he hablado con el genetista de uno de los centros que hacen diagnóstico preimplantacional en San Sebastián de enfermedades neuromusculares y me dice, hemos hecho 4, o sea, hemos empezado con 4, tenemos un niño nacido, 2 están en estudio y un tercero, el cuarto no sabemos si lo podemos hacer. Y no hay datos, no hay datos globales en ningún portal para saber cuántos diagnósticos de distrofia facioscapulohumeral, diagnóstico preimplantacional se han hecho. Pero sí os puedo decir que el número de personas que yo he visto muchos pacientes que han llegado a tener un niño por este camino, es escaso en este país, llamativamente escaso comparativamente con otras enfermedades, probablemente por las complejidades que tiene el diagnóstico molecular en esta enfermedad. Antes de hacer un diagnóstico preimplantacional, esto en términos generales hay que advertir a la familia de que esto no es lo mismo que cuando uno estudia una mutación que se hace con una cantidad de ADN diferente. Hay que saber si estamos en algo de investigación o vamos a tener resultados. Y bueno, en el diagnóstico preimplantacional o el diagnóstico genético en general se dan situaciones que son frecuentes y que hay que considerar. Pues por ejemplo, que no hay acuerdo familiar. Uno dice que quiere hacérselo, el otro quiere que no hacérselo. O cuando estamos hablando de un niño que tiene síntomas y la pareja está divorciada. Y entonces hay situaciones que se plantean todos los días para saber esto. O cuando alguien viene a contarnos que cree que su padre tenía una distrofia facioscapulohumeral, pero que nunca se le diagnosticó. Y entonces tienes que recurrir, si es posible, a tejidos que estén guardados en un biobanco. Y hay que ver si el biobanco te autoriza a utilizar esos tejidos que están allí en virtud de muchas cosas diferentes. A veces porque a uno le biopsiaron el colon hace no sé cuánto tiempo y esa biopsia se quedó ahí. ¿Y quién autoriza todo esto? En el caso de duda, hay que consultar al comité ético. Es decir, uno le puede parecer muy lógico utilizar el ADN de una muestra congelada de su padre o de su madre en un laboratorio de anatomía patológica de una biopsia que le hicieron de una verruga, pero resulta que al otro hermano le parece mal. Y entonces hay que andar con un cierto cuidado con este tipo de cosas. Luego la prueba, pues como todas las pruebas genéticas, son pruebas que me consta que soléis quejaros. ¿Esto cuánto tarda? El análisis del azúcar en un día lo tienes. Las pruebas genéticas cuestan porque el número de cautelas que hay que tomar para hacer la prueba es importante. Y la doctora Camaño, que está aquí, sufre todos los días las urgencias de alguien que necesita un diagnóstico porque se ha quedado embarazada y no tiene el diagnóstico. Y las cosas en esta enfermedad, dentro de que estén estandarizadas, son más complicadas. No he dicho aquí que los genes, estos que he señalado, que son genes modificadores, hoy por hoy están en el ámbito de la investigación. Yo no le propondría a alguien, vamos a estudiar JAGED1, vamos a estudiar para ver si con esto te puedo decir si tu enfermedad va a ser más grave o menos grave. No tenemos el corpus científico suficiente como para poder responder a estas preguntas. La diferencia del diagnóstico prenatal la conocéis. El diagnóstico prenatal, la mujer ya está embarazada y hay que hacerlo entre la 10 y 12 semanas de embarazo, tomando una muestra de una biopsia corial de la placenta. Eso tiene un riesgo de pérdida del feto. Por eso nosotros recomendamos que las familias que tienen idea de tener familia se estudien previamente para saber cuál es la informatividad de sus marcadores y que personas como Pilar Camaño, que en este momento creo que es la única persona en España que hace este diagnóstico, tenga más o menos una idea de cómo serían las cosas en el caso de tener que estudiar un embarazo. Y el diagnóstico preimplantacional supone, como digo, un proceso de fertilización in vitro. Hay ya experiencias de sangre fetal que en algunas enfermedades están siendo útiles. No me consta que en la distrofia facioscapulohumeral nadie se haya atrevido a hacer un diagnóstico del feto a través de las células del feto que circulan en la sangre de la madre.
No digo que sea imposible, pero el número de células que circulan en la sangre de la madre es un número pequeño y, como digo, el diagnóstico molecular de esta enfermedad es lo suficientemente complejo como para que todavía no se haya abordado, pero no lo descarto para un futuro. Y por último, un tema que a veces nos preguntan y sobre el cual yo no tengo una respuesta muy clara, aunque este trabajo reciente de Alavi del 2018 lo avala, que es el fenómeno de anticipación. Yo estudié, la primera enfermedad que yo estudié con la que hice mi tesis doctoral fue la distrofia miotónica, que es una enfermedad en la que el fenómeno de anticipación es muy claro. Además lo estudió un holandés, Houweler. El fenómeno de que la enfermedad es más grave en cada generación. Y esto ocurre masivamente, no en todas las familias, pero masivamente. La distrofia facioscapulohumeral ha sido un objeto que ha sido un poco controvertido, al igual que si la enfermedad es más grave en los hombres y menos grave en las mujeres. Bueno, pues hay datos que sugieren de que podría haber un fenómeno de anticipación, lo cual es un fenómeno curioso, porque padre e hijo tienen la misma mutación sobre el papel y por lo tanto no queda muy claro por qué tendría que haber un fenómeno de anticipación. Y si lo hay, posiblemente existe una causa que no está relacionada con el marcador genético de la enfermedad. Por lo tanto, es un nuevo campo para entenderlo. Yo creo que lo dejo aquí para no alargar demasiado, espero no haberme repetido mucho. Antes he agradecido a los colegas holandeses el que en esta enfermedad llevan, diríamos, son pioneros y siguen llevando la bandera, y nosotros a nuestro nivel, a la gente que, en el caso del instituto donde trabajo, el Instituto Biodonostia, la gente que trabaja en diferentes enfermedades musculares, pero de forma muy llamativa, en el caso de la distrofia facioscapulohumeral, a la doctora Camaño y a Aroa Méndez, porque son las dos únicas personas que en este momento, y además desde un instituto de investigación, no desde un hospital asistencial, son los que hacen el diagnóstico para prácticamente todo el país. Por lo tanto, os pido comprensión, vosotros no que estéis diagnosticados, pero para ellas, porque a veces van saturadas, porque son las dos únicas personas que lo hacen, y hay que decir que muchas veces con la ayuda inestimable de Richard Lemmers, que desde Holanda, cuando alguna cosa no está muy clara, nos echa una mano. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Unai. Hola, yo tengo en realidad tres cuestiones. Una, en relación a la resonancia magnética. ¿Es realmente útil hacerse una resonancia y saber si tienes la grasa en el músculo o como no hay tratamiento da igual? Porque lo que vas a hacer es comerte la cabeza y ya te ves que estás mal. ¿Para qué? Eso una. Otra, sobre el Instituto de Biodonostia, yo lo llevo yendo, pero me gustaría que nos pudierais pasar más información sobre lo que se hace o si podríamos colaborar con vosotros o saber qué hay, lo de la neuroemoción, toda esa historia que tenéis. No acabo de saber y sin... neuroemoción. Ha habido, es que ha habido un proyecto, ¿no?, de lanzatosfera y cosas de esas de dentro del Instituto de Biodonostia. No nosotros. Sí, yo, bueno, ya... Pero bien, luego me explicas. Sí, del instituto puedo conocer... Es un instituto grande, trabajan más de 100 sí. investigadores y no conozco todos los proyectos. Había una historia. Claro. Pero bueno, conocer un poco más o al menos en la asociación poder tener más información sobre esto y poder ponerlo en la página web. Y lo último, a mí me hicieron la fijación de escápula y hay algún compañero más. A mí... ¿Cuántos estáis fijados de escápula? Si os importa decir. ¿Dos? Dos. ¿Estáis contentos? Sí. A medias. Al principio sí, porque me quitó mucho dolor. Me limitó movimiento, pero gané... Por ejemplo, yo bebía un vaso de agua y yo me echaba hacia atrás. Empecé a poder beberlo bien. Problema, que a los 5 o 6 años se sueltan los cerclajes, las uniones que nos ponen, y es cuando empieza el problema, el dolor. A mí me quitaron el brazo izquierdo, los cerclajes, en febrero, y he estado año y medio que se me lusaba el hombro, el codo, el epicondilitis, unos dolores, bueno, desquiciada. Me lo han quitado, se me ha corregido todo eso, incluso he vuelto a ganar fuerza. Ahora me falta que lo hagan en el brazo derecho. Parece ser
que se sueltan y esos alambres, los cerclajes, hay que quitarlos. Antes los dejaban de por vida y es la causa, yo creo, de que del dolor que se tenía, que una vez que lo quitas se corrige. Y eso es lo que me nos comentaron hace poco. Te contesto. Vamos a ver, en relación a lo primero, la distrofia francesco-abdominal, perdón, la resonancia. A ver, la resonancia yo creo que hoy por hoy es útil en contexto de investigación. Yo creo, nosotros hacemos resonancias, de hecho un compañero mío estaba haciendo resonancias a pacientes para tratar de responder a estas preguntas, el doctor Díaz Manera ha estado haciendo resonancias también, pero de forma generalizada estoy contigo en que no me aporta nada nuevo, satura la resonancia no me aporta. Ahora bien, esto tiene que ver también con una cuestión que es compleja de manejar. Hace unos años yo recibía pacientes que venían a San Sebastián no porque les ofreciésemos, yo creo que venían a San Sebastián porque les gustaba San Sebastián y de paso venían a verme, pero venían pues porque sabían que se hacía el diagnóstico y nosotros teníamos una línea más activa. La verdad es que ahora mismo con el tema de los SIFCOS, moverse de una comunidad a otra es un lío. De hecho ya es un lío moverse incluso en el País Vasco, no os penséis, el de Álava también tiene que pedir permiso a no sé quién para venir a San Sebastián. Y esto hace que sea más difícil reclutar cohortes a las cuales le ves, porque claro, le ves a un paciente un día, viene una vez, le haces una resonancia, la siguiente no le dejan venir y entonces no le haces la resonancia de control. Y una de las cosas, el miércoles, la reunión que está hoy es preparatoria de una del miércoles, es que en las enfermedades raras, aparte de las CESUR, que tienen su propia problemática, nosotros por ejemplo, por temas internos de Osakidetza no se acreditó, no resuelve nada si luego los pacientes no se pueden mover. Y en enfermedades raras es necesario tener una experiencia mínima para poder decir, bueno, vamos a mirar en la resonancia, porque la resonancia no es solamente la foto. El Dixon, que es una técnica que estamos utilizando, por ejemplo, en distrofias de cinturas, nos permite ver, nos permite cuantificar la grasa. A mí no, la foto hasta ahora nos daba una idea de una gradación, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero era subjetiva, con una cierta variabilidad entre observadores. La cuantificación de la grasa nos permite tener un parámetro cuantitativo que en el caso de que el tratamiento que nos haga aquí sea eficaz, pues, oiga, es que esto mejora la infiltración de grasa, es que disminuye la infiltración de grasa o disminuye la progresión de la infiltración de grasa. La segunda cuestión de biodonostia, luego te explico todo lo que quieras de lo que hacemos y lo que nos gustaría hacer. Nosotros ahora mismo, la línea de distrofia facioscapulohumeral está en stand-by, estamos trabajando más en otras distrofias, pero como he dicho antes, muchas de las cosas que nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, una molécula para distrofia de Duchenne que creemos que tiene mecanismos comunes con otras distrofias y que ya me gustaría saber si es capaz de reprimir DUX, porque igual resulta que reprime DUX. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que pueden ser útiles y que de alguna forma esperamos contribuir o seguir contribuyendo. Y con respecto a la escápula, vuelvo un poco a lo primero. Yo creo que el problema está en que yo ahora mismo, si tuviese que mandarle a un paciente que no he mandado en mi hospital a nadie en estos años, se me han ido fuera, yo me apoyo muchas veces en los colegas, los ortopedas franceses. Nosotros estamos a 13 kilómetros de la frontera y con cierta frecuencia nosotros mandábamos pacientes al Hospital Marino de Hendaya, donde venía gente de traumatología de Pau, que tenían experiencia, y bueno, discutíamos si un paciente podría ser. A ver, las indicaciones de la ortopedia han ido cambiando. Antes se hacían tenotomías, ahora se hacen menos. Mi impresión es que esta intervención, si ha de hacerse, debería hacerse en poquitos sitios, no porque técnicamente no la pueda hacer un traumatólogo cualificado de un hospital en Burgos o en Palencia, sino porque si hace 2 en 5 años, su casuística no le permite sacar ninguna conclusión. Yo creo que esto se debe hacer en centros donde haya determinada experiencia para acumularla, y eso es lo lógico y lo sensato. Entonces, creo que en algunos casos la ganancia que tienen es pírrica, o sea, he puesto la diapositiva mejor, pero en algún caso eso puede ser importante para mantener la actividad laboral, y desde luego si hay dolor hay que soltarlo y hay que quitar los alambres, porque en mi experiencia los que se han quitado, el dolor ha desaparecido de manera inmediata, y entonces ninguno de los pacientes que tenían dolor duda un minuto en decirme, oiga, es que esto ha sido la solución, no me compensa estos 10 grados, es que no podían vivir con el dolor. El último que vino en un avión de Barcelona a San Sebastián,
lo mandamos directamente a la consulta de un traumatólogo veterinario para que lo soltase. O sea, el dolor cuando aparece por este motivo es un dolor intratable. Por lo tanto, yo ahí lo que trataría es de centralizar, de decir, bueno, a ver, ¿qué cirujano ha hecho más de esto? Este va a hacer todas. Y quitarnos todos un poco los puritos de yo soy el mejor, es decir, mira, en esto el mejor es este. Y este es el que lo va a hacer. Hola, buenas tardes. Primeramente, dar las gracias por estar aquí con nosotros. Y luego me gustaría saber si este tipo de distribución tiene algún componente epigenético. Es decir, si hay algún factor externo que desencadene o que agrave algunos síntomas o algo de esto. El factor epigenético. A ver, te iba a contestar, esta enfermedad es la enfermedad más epigenética que yo conozco, pero luego lo has matizado. La epigenética, hay una epigenética interna regulada por genes, como el gen que está relacionado con la distrofia facioscapular tipo 2, que condiciona la hipometilación del casete en el cromosoma 4, pero esto es interno, son genes que tienen que ver con la metilación de los genes. Tú te refieres a los cambios epigenéticos que acontecen en el genoma como consecuencia de la vida. En mi conocimiento no hay nada que en este momento podamos decir al respecto. Es decir, el nivel de hipometilación que tienen las personas con distrofia facioscapulohumeral en esa región del cromosoma 4 es lo suficientemente grande como para que cambios de la metilación inducidos no pasen desapercibidos. Por decirlo de alguna forma, los cambios epigenéticos, que ojo, no solamente son metilaciones, hay múltiples cambios químicos que son diferentes a la metilación que están inducidos por agentes que desconocemos, agentes ambientales, la alimentación. Pero en mi opinión, siendo esto una constante universal para todas las enfermedades, en la distrofia facioscapulohumeral me parece que las preguntas que están sin responder, algunas de las cuales probablemente tengan que ver con la epigenética, pero con la epigenética endógena, la epigenética relacionada con los genes que tenemos para modular epigenéticamente otros genes. Y por lo tanto las respuestas de esto, en mi opinión, están en el genoma y no en el ambiente, pero puedo estar equivocado. Bueno, como somos dos nada más operados, ella es de Barcelona, yo soy de Murcia y de la casualidad que nos ha operado la misma persona. ¿Os ha operado la misma? Pues sí, la doctora Soria, aquí empezó Fidalgo y la doctora Soria era alumna del doctor Fidalgo, que se jubiló. Bueno, mi experiencia la puedo separar con que los dolores han sido diferentes. O sea, yo me acuerdo que al doctor Fidalgo le dije, digo, yo lo que quiero es que me quite el dolor este que tengo, que es un hormigueo, que siento calor. Y él me dijo, dice, yo te voy a dar más grados de movimiento, pero yo el dolor no te lo voy a quitar. No, yo eso sí, es otra cosa, diferente. Y en mi caso, pues me han explicado que con el tiempo el material que me pusieron lo rechaza. Me han quitado de un lado y estoy en lista de espera del otro. En un lado llevo microtornillos y en el otro lado cerclaje. Y laboralmente pues no puedes hacer, por lo menos el que tuviese un trabajo físicamente más duro, desde luego no puedes seguirlo. Perdona, pero gracias al cerclaje y a los microtornillos pudiste trabajar. Quiero decir, si no te lo hubieses hecho, hubiese cambiado tu situación laboral. O dicho de otra forma, mira, el primer chico que a mí me planteó hacer esto era un pescador de atún, de un pueblo de la costa. Si ya habéis visto, los pescadores de atún utilizan unas cañas y levantan los atunes así, claro. Si a este chico le subimos 10 grados, la abducción del brazo, tampoco va a poder levantar los bonitos. Es decir, si el motivo es laboral, hay muy pocos casos en los que una mejora de este tipo de grados, no digo que no sea válida, todo el mundo sabe que mover está bien, pero que la mejora condicione el trabajar o no trabajar. Por eso te preguntaba si eso en tu caso condicionó que pudieses trabajar durante más tiempo. Yo con el trabajo que tenía, que era físicamente duro,
ya causaba ya muchas bajas, ni siquiera estaba diagnosticado, y entonces eso ha venido después. Y yo estoy contento de colaborar en mi casa, poniendo los platos a su lugar y ayudando a mis hijos. No sabía que mi enfermedad era genética y que se transmitía, mis padres. Entonces, quiero decir que a mí me dicen Barcelona y me sirvió. Una cosa, pasado un tiempo nos hacen una encuesta de a ver lo que nos estás comentando y nosotros nuestra principal preocupación es si nos quita el dolor y siempre te decían no te va a quitar el dolor y luego cuando nos pasaban la encuesta decíamos me ha quitado el dolor y la chica, la médico que nos lo hacía dice jo, todos decís lo mismo o coño, será que es que nos quita el dolor. Yo he dicho mea culpa, Yo ya me disculpo. Es otro dolor, que a mí el rechazo de los tornillos es otro dolor, no es... No, es diferente. Cuando tienes el dolor del rechazo es un dolor en el que tienes un cuerpo extraño. Sí. Y esto lo estás notando en determinadas posiciones, ahí no hay duda. El dolor que tienes previo es un dolor más mecánico y al mejorar la mecánica del brazo mejora. Yo estoy de acuerdo en que no le indicaría a una persona por los dolores. Me costaría decirle, háztelo por el dolor, pero sí tengo esta experiencia de alguno que se lo ha hecho y le ha quitado el dolor. Lo que pasa es que en medicina a veces también es difícil calibrar si las cosas han mejorado o por qué han mejorado. Está muy claro cuando el dolor es por rechazo, ahí no hay mucha duda y yo creo que todo lo que sea perder el tiempo en quitar el cerclaje es perder el tiempo, en mi experiencia que es limitada. En lo otro es más complicado decirlo, porque los dolores, como habéis visto en la diapositiva, el trabajo de Germán Morís, que el primer autor es asturiano, los dolores no solamente son en los brazos, son dolores muchos en la espalda y a veces hay dolores en músculos que aparentemente no están ni afectados. Hola Adolfo, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta, aunque lo has comentado muy de pasada, por el tema de las retinopatías. Si nos podrías explicar un poquito más cómo se deben controlar o qué pueden producir, qué puede dar lugar. Ya sé que son casos muy minoritarios, pero puesto que lo has comentado, pues por saber un poquito. He dicho que como no diagnostico ninguna, yo lo que haría sería mandárselas a mi mujer rápidamente, que seguro que las va a tratar muy bien. A ver, es una retinopatía con un componente exudativo, que significa que además llama la atención, parece como si fuese un fenómeno inflamatorio en la retina, ¿no? La retina está muy vascularizada. No hay muchos estudios que yo haya podido revisar respecto a cuál es la sustancia, la anatomía patológica de esto, es decir, si se ha estudiado una retina. Comprended que hay pocas autopsias de pacientes con distrofia cefalorraquídeo y probablemente poquísimas donde se haya estudiado la retina. La tienes que ver por técnicas indirectas, básicamente la funduscopia, dilatando el ojo para ver qué aspecto tiene, y las angiografías, ver cómo están los vasos. Y a partir de ahí, tú tienes retinas en las que la retina, el problema es que en general cuando la retina está enferma tiene tendencia a despegarse. Se despega, es lo que se llama un desprendimiento de retina. En algunos casos, la fotocoagulación con láser en determinados puntos puede ayudar a sujetar esa retina. Pero yo no soy experto, ya digo, es una complicación rara y no sabría más que esto, si ocurre, tenemos en este país grandísimos especialistas en retina, es decir, es lo que quizás una ventaja es que tenemos muchos retinólogos en el país por la influencia de la diabetes y otras cosas, y el manejo, hasta donde yo sé, no es un manejo muy específico de una retinopatía diferente. Lo que pasa es que es una retinopatía que cuando aparece es importante, no es una retinopatía leve, por lo menos en lo que yo he podido revisar, pero no me atrevo a dar conclusiones porque mi experiencia, de hecho, es cero. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntar si había algo, como por ejemplo, si tienes anemia, hierro, distrofia, ¿hay algo que sea de cajón, dice omega 3 o Q10, que hay algo que pueda ayudar a mantener la célula sana mientras que llega algo? Porque
en el grupo que estamos todos afectados y comentamos, pues a mí me han dicho que incluso Ventolin me va bien, otros le han mandado otra cosa, la vitamina esta, el otro, y vamos un poco perdidos porque nadie nos dice algo en concreto que vaya al menos eso, para mantener el mitocondria más sano posible para que no afecte a la proteína. A nivel de anécdota hay muchas cosas. Por ejemplo, alguno de vosotros seguramente está tomando Carnicor. ¿Hay alguno tomando Carnicor? Actualmente no, pero en el pasado sí. Alguno habrá tomado Tonocime UTP. Cosas que los médicos dábamos, pues no teníamos otra cosa, toma Carnicor. Era una etapa un poco paternalista de la medicina, decir, bueno, algo hay que darle, vamos a dar. Yo casi no la he conocido. Y el problema es que estos compuestos, por ejemplo, ahora mismo hay un complemento dietético que está comercializado en España para la distrofia miotónica que se llama MioD, para distrofia miotónica, pero un paciente con distrofia facioscapulohumeral de Vitoria se enteró, lo toma y dice que le va fantástico. N de 1. ¿Qué tiene este componente? Este componente tiene cafeína, que es un betamimético, y tiene teobromina, que es otra xantina vegetal derivada del té. O sea, es como si te tomas un Red Bull, un poco menos. Y yo le digo al paciente, digo, o sea, no será que te pone como una moto Él está encantado, pero es una N de 1. Entonces, con esto quiero ejemplificar que muchos pacientes tienen experiencias positivas con cosas. Y yo escucho siempre esto porque nunca sabes si algo se repite 2 o 3 veces, entonces merece la pena ser investigado. De hecho, hay un grupo en Francia con el cual nosotros contactamos que sobre la base de que en la enfermedad, en la distrofia facioscapulohumeral, existe una alteración en el metabolismo redox, que es el metabolismo, la célula necesita producir energía. Y al igual que ocurre en los hornos, cuando tú echas mucho carbón, queda carbonilla. Aparecen sustancias de desecho que suelen ser tóxicas para la célula, por decirlo así resumidamente. Entonces ellos están planteando el utilizar moléculas que tienen un complejo detoxificador para la célula. Lo difícil es hacer un ensayo clínico. Como decía aquí, hacer un ensayo clínico con una molécula es muy complicado, aun cuando la molécula sea de desarrollo propio. Esta mañana en la reunión que estaba se hablaba de dónde la industria pone, aunque yo creo que están un poco hinchados, pero la industria dice que cuesta 2.500 millones desarrollar una molécula. Yo personalmente creo que es mucho menos, pero la industria maneja esas cifras. Lo que pasa es que probablemente no hacen esto que decía Guis, de decir vamos a viajar en clase turista y no en business, y otras muchas cosas. Pero indudablemente cuesta dinero, y él lo ha dicho, necesitan millones para poder dar el siguiente paso y recabar la atención de una farma que les ayude a acelerar el proceso, porque si no aceleramos el proceso, vamos muy bien, todo es muy barato, pero no llega al tratamiento. Entonces, cuando lo que se va a utilizar es una molécula que no está patentada, que no tiene valor de mercado, las dificultades para obtener financiación y poder demostrar que eso es eficaz son terribles. Te voy a decir un ejemplo. Yo no sé si la aspirina es buena para la distrofia facioscapulohumeral, pero no lo sabremos nunca, porque es una molécula que está amortizada. Fíjate que es buena, que es para casi todo lo que se ha probado vale. Pero el sistema que tenemos de desarrollo de fármacos no nos facilita esto. Ahora hay una estrategia que yo creo que es inteligente, si se sabe llevar a término, que es lo que se llama el reposicionado de fármacos. Yo antes he dicho, el fármaco para la distrofia facioscapulohumeral igual existe, y no lo sabemos. Y quizá un día es el azar de que una persona con distrofia facioscapulohumeral tiene un cáncer de mama y le ponen un tratamiento para el cáncer de mama y de repente te dice, oiga, el cáncer no sé cómo va, pero a mí el músculo se me ha puesto bien. Si ocurriese una cosa de estas, si alguno de vosotros conoce algo de esto, eso merece la pena ser investigado. Yo tengo un paciente con una enfermedad que todavía no sé muy bien lo que es, pero él tiene un Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando le trataron para el Crohn, que es una enfermedad intestinal grave, a él le tuvieron que amputar una zona de intestino,
le pusieron un tratamiento de estos biológicos, y dice, oye chico, de lo tuyo, que es suyo, pero él me dice de lo mío. Dice, me he curado. Y ahí estamos, viendo a ver qué es exactamente lo que tiene para ver de qué se ha curado. A mí me gustaría quitarle el tratamiento para ver si, pero no es ético. Y los de digestivo no le quieren quitar el tratamiento, yo tampoco, para saber si esto es casualidad o no. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es muy complicado responder a la pregunta de si una vitamina o una carnitina es bueno o es malo, porque no tenemos avales científicos que nos lo digan. Y un aval científico es un ensayo clínico, salvo que tengamos una evidencia de 2 pacientes, por lo menos déjame 2, que de repente la evidencia sea incontestable. Os voy a poner un ejemplo. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, más o menos cuando se estaba ocurriendo lo del puente de Arnhem, más o menos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, llegó la penicilina al ejército americano, no hubo ensayo clínico. Porque todos los soldados a los que les ponían penicilina se curaban y los que no les ponían penicilina morían en mucho mayor grado. No hace falta un ensayo clínico cuando las cosas son espectaculares. Si damos un tratamiento y al cabo de una semana él se levanta de la silla, no necesito más ensayo clínico, necesitaré perfilar las cosas. Ha pasado ahora mismo con la atrofia espinal, una enfermedad muy grave infantil, con un tratamiento inyectado por vía intratecal, y los niños cuyo pronóstico vital invariablemente era la muerte antes de un año, empiezan a desarrollarse, empiezan a andar. Vamos a ver, todos se morían. Ahora todos mejoran. El ensayo clínico se ha hecho, pero no ha lugar a muchas más comprobaciones, porque vienen niños naciendo y les tenemos que dar el tratamiento. Por lo tanto, la dificultad, claro, la contrapartida es que Spinraza va a costar 400.000 euros al año. No son tan bondadosos como Facio Therapies. La cuestión es cómo obtener evidencia de cosas que quizás sean útiles, pero necesitan ensayos clínicos que lo demuestren. Y eso requiere una inversión. No de 2.500 millones, pero requiere una inversión. Por lo tanto, hay que pensar, no se puede hacer probar cualquier cosa, pero insisto en la idea de que quizá el tratamiento para algunas de las enfermedades musculares ya lo tengamos. Fármacos que se desarrollaron en los años 50 y se han quedado en librerías, están ahora librerías, ellos están probando librerías de compuestos. Esto se desarrolló para la malaria, se quedó ahí, y de repente puedes reutilizarlo, con una ventaja, que ya probaste en su día si era tóxico, que ya se lo diste a humanos, y que ya tienes un trabajo preclínico hecho, simplemente estás cambiando la indicación. Pero también para eso hace falta inversión. Pues un aplauso para él.